Verso 1. Verso 1 nos dice que se levantó muy temprano. Repito, ahí está en pantalla, lo tienen en sus Biblias, pero yo se los voy a ir parafraseando. Se levanta muy temprano Gedeón y todo el pueblo. Miren nada más, para ese momento estará de acuerdo conmigo que ya le han cambiado el nombre a Gedeón y le han puesto Jerobbaal, como lo vimos en el versículo 32 del capítulo anterior. Jerobbaal, y ¿alguien recuerda por qué le pusieron Jerobbaal? No necesita responderme, pero nada más le lanzo la pregunta para que ya nuestro cerebro empiece a trabajar. Estará de acuerdo conmigo que Jerobbaal le pusieron porque destruyó el altar que su papá tenía en el patio de su casa hacia Baal y una imagen de acera. ¿Recuerdan que con la imagen de acera, que era de madera, hizo leña, ¿no? Para quemar todo lo demás. Bueno, por esa razón le ponen Jerobbaal. Jerobbaal significa que Baal contienda contra Gedeón, ¿no? Que pelee contra él. Si realmente es un Dios, que se defienda por sí solo. ¿Lo recuerdan? Nos mencionó Edson. Bueno, ahí mismo en el verso 1 nos dice que acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madian estaba al norte, cerca de la colina de Moré, en el valle. Encontré un detalle muy interesante, y es que Arod, escuchen esto, Arod en ese momento de la historia significaba tembloroso. No pierdan de vista este detalle que más adelante va a ser relevante. Arod significa tembloroso. Verso 2 dice que el Señor le dijo a Gedeón: el ejército que tienes es muy numeroso, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: por mi mano, por nosotros mismos nos hemos salvado. Alguien se imaginará, bueno, incluso Edson llegó a darnos ese dato de cuán numeroso era este ejército madianita. No sé si alguien recuerda ese número, pero ahorita lo vamos a ver. Pero hasta este momento Jehová le dice a Gedeón: son muchos los soldados, o más bien los hombres. Nunca utiliza la palabra soldados refiriéndose al pueblo que está con Gedeón. Los hombres que tiene son muchos. Miren nada más el verso 3. Así que diga al pueblo: todo el que tenga miedo, y ojo con lo que va a decir, que esté tembloroso, que abandone ahora el campamento y se regrese de madrugada a sus casas. Qué interesante que están en un lugar que significa tembloroso, y Gedeón recibe instrucciones de parte de Dios y le dice: todo el que esté tembloroso, que se vaya para su casa. Verso 4, pero Jehová le dice que aún son muchos, llévalos a beber allí, hasta ahí los probaré. Ojo, aquí hay algo bien interesante. Para este momento, estamos hablando hay un ejército de 32,000, ojo con esto, 32,000 hombres que Gedeón ha juntado. Cuando Gedeón hace un llamado, suena la trompeta en el capítulo 6, y se juntan 32,000 hombres de diferentes tribus para levantarse en contra de los madianitas que los tenían oprimidos por 7 años. 32,000, ojo con esto. Y Jehová le dice a Gedeón: son muchos. Son muchos los que están contigo. Ahora vamos a reducir el número. Y para esto te voy a llevar, ojo, ya para esto le digo: los que tengan miedo, los temblorosos, váyanse de madrugada. ¿Para qué? Para que el ejército contrario no se dé cuenta que están desertando. Y dice que del ejército se fueron 22,000 de los temblorosos. O sea, ¿cuántos quedaron? 10,000. Si eran 32, se van 22,000 temblorosos y quedan 10,000. Para enfrentar un ejército, escuchen esto, de 135,000 soldados madianitas. Y todavía Jehová le dice: aún son muchos. Uno pensaría: se fueron 22,000. Me quedan 10,000 contra un ejército de 135,000, y aún me dices que son muchos. Sí, son muchos. Así que lo que vas a hacer, vas a llevarlos al arroyo, y ahí te los voy a probar. Vas a hacer 2 grupos. Número 1, presten atención. Ahí estamos en el capítulo 5. Verso 5, perdón. En el verso 5 dice: bueno, llévalos al manantial,
Una vez que estén ahí, dice el Señor, divide a los hombres. Recuerde, son 10,000, dos grupos. Los que beban, grupo número 1, los que beban el agua en sus manos lamiéndola como lo hacen los perros. Ese es el grupo 1. Número 2, los que se arrodillen para beber el agua directamente del arroyo. O sea, es quienes beban el agua de esta manera. Ese es el grupo 1. Quienes vean el arroyo y lleguen corriendo como cuando uno está bien sediento, pasa hasta clavado, te echas y ahí. Los que metan las rodillas y se agachen para beber agua, ese es el grupo 2. Miren lo que va a pasar, verso 6. Los del grupo 1, estos son los que bebieron el agua como lo hacen los perros, dice que fueron 300 hombres. Quiere decir que restaron ¿cuántos? 9,700. Si eran 10,000, solo 300 bebieron el agua como lo hacen los perros que se llevaron el agua de esta manera. Restan 9,700. Esos son el grupo 2. Y Jehová le viene a decir, muy bien, con esos 300, con los del grupo 1, voy a entregar en tus manos a los madianitas. Es una locura, ¿no? Suena una locura. Suena como ir al suicidio, así de sencillo. Éramos 32,000, Señor, para 135,000. Ok, me dijiste que eran muchos, desertaron 22,000 desertaron, y aún me dices que son muchos, y ahora quedan 300, y aún así quieres que vaya a enfrentarlos. Miren nada más, Gedeón toma provisiones y sus trompetas. ¿Por qué es interesante que pidió trompetas? Recuerden que 9,700 se van a regresar a sus casas. Solamente dice los del grupo 1, vénganse para acá, ustedes van a acompañarme a pelear. Yo quiero pensar que quizás los del grupo 1 dijeron, pues, ¿qué culpa teníamos nosotros, ¿no? Los 9,700 se pueden ir a sus casas. Pero antes de que se vayan, dejen sus trompetas. Dejen sus trompetas. Hay un dato interesante, dice que el campamento madianita estaba en el valle. O sea, el ejército, no quiero utilizar la palabra ejército porque en todo el capítulo no va a encontrar que Jehová se está expresando del pueblo de Israel como un ejército, porque recuerde que pues eran campesinos, eran agricultores, no eran un ejército como tal. Cuando Gedeón suena la trompeta y se convocan 32,000, no eran porque participaban o pertenecían al ejército, no, simplemente estaban cansados de la opresión. Era gente común y corriente, ya lo había mencionado Edson, gente común y corriente. Así que 300 hombres, no pierdan de vista eso, y estaban en las alturas, en las montañas, y el ejército madianita, 135,000 en el valle. Yo de entrada le digo, si estuviéramos allá arriba en la montaña que tenemos aquí enfrente y hubiera 135,000 personas asentadas aquí, desde allá arriba se miraría impresionante. Esa es la imagen que Gedeón estaba teniendo. Se ve un problema grandísimo, ¿no es cierto? Se ve un gran problema. Desde arriba se ve un gran problema. ¿Pero qué creen? Unas horas antes, estoy en el verso 9, unas horas antes de la batalla, horas antes, algunos historiadores dicen que probablemente eran entre las 10 de la noche y 12 de la mañana. Y unas horas antes Jehová le dice a Gedeón, ve al campamento porque lo he entregado en tus manos. Verso 10 me gustaba mucho, porque Jehová le dice, si aún tienes miedo, si tienes miedo de ir, que te acompañe tu criado, Fura. Es interesante que para este momento Gedeón ya no pide señales. En el capítulo anterior, en el 6, vimos a un Gedeón diciendo, bueno, y si pongo este pedazo de piel de cordero, lo pongo afuera, Señor, que amanezca mojado y todo el piso seco, entonces creeré que tú me estás enviando. Dice, no, qué fácil. Ahora, al revés, ¿no es cierto que vimos a un Gedeón pidiendo señal para estar seguro de que Dios lo estaba comisionando, de que Dios lo estaba enviando? En esta ocasión no. Pero Jehová le dice, si aún tienes miedo, miren, Jehová nos conoce, nuestro Dios nos conoce.
Podemos pretender que todo lo tenemos bien controlado, que está bajo nuestro control, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos poner una buena cara o una cara de no te preocupes, todo está bien, pero Dios no. Él nos conoce y Él sabe cuando tenemos miedo, cuando algo nos está atemorizando o cuando algo nos puede empujar hacia el miedo o al terror. Un diagnóstico, una enfermedad, una pésima o mala noticia, todo eso puede arrojarnos al temor. Y Jehová le dice a Gedeón, si aún tienes miedo. Es interesante que incluso hasta en esos detalles Dios es tan cuidadoso. No le dijo, bueno, como eres tan miedoso, ve. No, Jehová es tan cuidadoso con nosotros. Sino dice, si tienes miedo. No le dijo, no le aseguró, le dijo, si tienes miedo, ve, que te acompañe tu criado, que te acompañe Fura. Y miren el verso 11, y oirás lo que hablan. Oirás lo que hablan. Y ahí les va, esto está bien riquísimo. Cuando escuches lo que dicen, te llenarás de valor y seguridad. Y entonces bajarás con todos los hombres para atacar. No era un vellón esta vez, no era un pedazo de piel mojado o seco. Era la conversación de dos soldados madianitas. Gedeón desciende al campamento enemigo y escucha lo que están hablando. Cuando oigas lo que ellos están diciendo, te llenarás de fortaleza, de valor y seguridad. Qué interesante que yo me imagino este cuadro. Gedeón acercándosele a su criado Fura y le dice, ¿me acompañas allá abajo? Vamos a espiar a los madianitas, vamos a ver, a escuchar su estrategia, vamos a ver qué están diciendo, qué están planeando. Yo, si fuera Fura, le diría, que te acompañe alguien más. ¿Yo por qué? No. Si tú eres muy valiente, pues ve tú solo. Ahora, no hay una conversación así, como que Fura está refutando o está en contra de lo que Gedeón le está pidiendo. Simplemente nos marca que van los dos. Ahora, el versículo 12 me llenaba de mucho temor. Y es que en el verso 12 para mí es un recordatorio del versículo 5 del capítulo anterior, que es el 6, porque dice que cuando subían ellos, los madianitas, ¿recuerdan cuando los madianitas venían a robarse toda la comida, a quitarles todo el cultivo? Dice que eran incontables. O sea, venían con todos sus camellos, eran innumerables. Así lo dice textualmente el verso 5 del capítulo 6. Dice que venían con sus tiendas en gran multitud. Ahí lo vemos en el verso 12 como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. ¿Y qué creen? ¿Venían para qué? Para devastar la tierra. Hay algo que Dios me enseñaba aquí, y me gustaría que abrazara esto dentro de esta historia. La fe y la obediencia te perfilan para la victoria. Repito, la fe y la obediencia te perfilan para la victoria. Aunque el escenario sea adverso, aunque sean 300 versus 135,000. La fe y la obediencia. Lo hemos visto en el libro de Santiago, en nuestro estudio que tenemos entre semana, el miércoles. Fe sin obras. Obras sin fe. No podemos hablar de obediencia sin hablar de fe. No podemos hablar de fe sin hablar de obediencia. La fe y la obediencia van juntas. Es algo que Gedeón nos está mostrando. Él no solamente creyó, sino actuó. Que es lo que muchas veces padecemos nosotros. Somos muy buenos a veces para creer, pero no para actuar. Mire, versos 13 al 14, dice que Gedeón y Fura, su criado, bajan al campamento madianita sigilosamente. Obviamente para no ser descubiertos. ¿Te imaginas? Los descubren, los hacen papilla ahí mismo, ¿no? Bajan sigilosamente al campamento, o más bien a uno de los puntos de control del campamento enemigo, y escuchan a dos soldados madianitas que están hablando entre sí. Ojo con esto les va a gustar. Uno de ellos le dice al otro, tuve un sueño. Y es cuando yo puse atención. Le dije, caray, yo también tuve un sueño. Me interesa esto. Y le dice, tuve un sueño bien raro. Bueno, no lo dice así, pero yo le agrego eso. Están cotorreando,
10 de la noche, 11 de la noche, cerca de las 12 de la mañana, yo creo que tomando cafecito los dos, bajo la fogata, ¿no? A un ladito. ¿Sabes qué? Tuve un sueño bien raro. Y ya sabes, yo creo que el otro, como todo ser humano, dominado por el chisme, ¿en serio? ¿Qué soñaste? Cuenta. Pero no guardes ningún detalle. Y este hombre le dice, veía que un pan de cebada rodaba hasta nuestro campamento y golpeaba una de nuestras tiendas, la golpeaba tan fuerte que la derribaba y trastornaba. Estoy parafraseando, pero usted lo tiene ahí. Qué interesante ese sueño. Entonces vino a mi mente y dije, bueno, yo soñaba que iba manejando en el recorrido, que era un camino recto, pues empezaba a ver perros muertos. Después eran tantos que ya no podía ni esquivarlos, tenía que pasarles por encima. Después veía ovejas muertas, eran demasiadas que no podía esquivarles, tenía que pasarles por encima. Y yo dije, y este brother, bueno, no, porque era de los madrileños, este compa sueña con un pan de cebada. Y el pan de cebada baja, golpea la tienda, la derriba y trastorna todo. Miren, en ese tiempo el pan de cebada era uno de los panes más, por así decirlo, uno de los panes más humildes. O sea, los madianitas cuando iban por el trigo, no por la cebada. La cebada se le daban a su ganado, a los animales. Así que se llevaban todo, ovejas, bueyes, asnos, todo, el grano, todo los dejaban, pero sin nada. A los israelitas les dejaban cebada, que se alimenten de la cebada. Era un pan súper humilde. Y dice que veía un pan de cebada y golpeaba la tienda y la derribaba. Yo para este momento, les soy sincero, antes de irme así como al versículo 14, yo estaba esperando como a un Daniel que tenía el don de interpretación de sueños también. Bueno, ese era Josué el soñador, pero Daniel, junto con él, yo creía como van a salir y van a decir, esto significa pan de cebada, esto. No. Miren nada más lo que pasa. El otro que estaba escuchando el chisme, el sueño, inmediatamente, ojo, sin pensarlo, le dice, es la espada de Gedeón. Yo entre mí dije, ¿en qué momento él vio espada y pan de cebada? Yo dije, bueno, si me las ponen enfrente diría que se parecen, que son similares, que son igualitas. O sea, si me das un pan de cebada diría, ¿por qué esta espada? Obviamente no. Yo digo, este compa escucha el sueño y dice, es la espada de Gedeón. Él va a descender y nos va a matar a todos. Yo dije, ¿de dónde sacó esa interpretación? Digo, si seguimos este patrón de interpretación, todos pudiéramos ser intérpretes de sueños. No necesita comprar el librito que venden en el sobre ruedas o en cualquier otro lugar de cómo interpretar tus sueños. ¿Qué significa soñar con nubes? ¿Qué significa que se te caen los dientes? No necesitas comprar eso. Pero no es. Ahora, quizás se van a desilusionar con lo que les voy a decir. Alguien quizás venía pensando, yo quiero escuchar la interpretación que Dios le dio al pastor. Yo, créanme, estaba en esta semana diciendo, Dios, ¿cuál es la interpretación del sueño? Y Dios me decía, lo importante no es la interpretación, es el mensaje. Y yo dije, ¿y los perros? ¿Y las ovejas? ¿Y el cerdo que estaba montando? ¿Y la oveja que me tiraba a la mordida? Y la interpretación es lo de menos, Abraham, es el mensaje. Es el mensaje. Verso 15, cuando Gedeón escucha el sueño y la interpretación de este hombre, dice que adoró. Lo que hice en estos días fue adorar. Ahora, ¿por qué? Porque estaba estresado buscándole un significado a cada uno de los componentes del sueño. No, simplemente porque Dios me recordaba, te tiró la mordida pero no tenía dientes, te tiró la mordida pero no te lastimaba. ¿No crees, Dios me decía, que es un motivo suficiente para adorar? Y yo dije, tienes razón. He estado más preocupado por buscar una interpretación que en adorarte por lo que ya has prometido. Y es, no te van a herir, no te van a lastimar. Y lo que hice fue adorar. En estos días simplemente barría,
o lavaba trastes, bueno, que hoy sí lo hice, créanme, no me gustan lavar trastes, pero sí lo hice en estos días. Y en vez de llenarme de coraje mientras tallaba una taza, porque era una taza nada más, y en vez de llenarme de coraje, le decía a Dios, gracias, porque esta taza no me va a herir, no me va a echar a perder mi tarde. Ojo, estos días simplemente le decía a Dios, gracias por tu promesa de cuidado, gracias por tu promesa, tu promesa de protección, gracias por tu promesa de salvación. Y solamente estuve adorando. Miren lo que pasa, Gedeón escucha el sueño, la interpretación del sueño se llena de valor y seguridad. Ya no es el temeroso Gedeón. Dice que regrese inmediatamente, 10, 11 de la noche, regrese inmediatamente al campamento y levanta a los 300 hombres que tenía. Y les dice, ¡hey! Se llegó el día, es la hora. Tenemos que atacar porque Jehová nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Yo creo que algunos aventaron la taza de café, otros salieron de sus casas de campaña y dijeron, venga. Pero yo me hacía una pregunta, que quizás esté haciendo ahora usted. ¿Qué va a hacer Gedeón con 300 hombres versus 135,000 soldados madianitas? Eran soldados, hombres preparados. Algunos nacieron con la espada en la mano. ¿Contra 300 hombres? ¿Qué va a hacer Gedeón? Miremos la estrategia que Dios les da. Versos 16 al 18. Gedeón hace 3 escuadrones de 100 cada uno, porque recuerden, eran 300 hombres. Hace 3 escuadrones. Ok, 100 van a ir para allá, 100 para acá, y los otros 100 para acá. Y ojo, miren nada más lo que les da a estos hombres. A cada uno les da una trompeta, por eso a los 9,700 que se fueron, les digo, dejen sus trompetitas aquí, no se las lleven. Y dice que a cada uno le da una trompeta. A cada uno le da un cántaro y una antorcha encendida, misma antorcha que iba dentro del cántaro. ¿Sí lo explico? Una trompeta, un cántaro vacío, les da una antorcha encendida y la antorcha encendida la meten dentro del cántaro. Entonces van con su cántaro, la antorcha encendida va adentro y llevan una trompeta también. Les dice en el verso 17, harán exactamente todo lo que yo haga. O sea, yo seré un espejo para ustedes. Me van a imitar en todo. Cuando yo toque la trompeta, ¿ustedes qué? Tocarán la trompeta. Cuando yo rompa o aviente o lance el cántaro al piso, ustedes harán exactamente lo mismo. Cuando yo tome la antorcha que está encendida con la mano izquierda y la levante, ustedes harán exactamente lo mismo. Cuando yo toque la trompeta, ustedes harán exactamente lo mismo que yo. Miren, le digo una cosa, sigue siendo una locura. Perdón, pero yo estoy ahorita en la posición de los 300. No me encontraba por más que quería jalarme al lado de Gedeón, me iba con los 300. Y yo decía, no, sigue siendo una locura, Gedeón. Ni una espada nos vas a dar. Ya la perdiste una onda como la de David, con una piedrita, pero una trompeta, un cántaro, una antorcha, pues vamos a hacer fogata y vamos a llenar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay algo interesante aquí. Gedeón era un granjero, pero noten lo que voy a decir. El significado del nombre de Gedeón era, ahí les va, destructor. También conocido como guerrero poderoso. O algunos historiadores decían que significaba el que humilla. Te pregunto, ¿tu nombre tiene poder como para atemorizar a tu enemigo? En una ocasión, en el libro de los Hechos, se encontraba en el capítulo 19, versos 13 al 16, unos judíos estaban haciendo exorcismos express en la calle. En el nombre de Jesús, el cual predica Pablo.
Y fíjense nada más, los demonios le responden a estos judíos, exorcistas ambulantes, que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, y los demonios sueltan la voz y dicen: hey, a Jesús conocemos, también a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dices que les pegaron una pela, pero tan deliciosa, que hasta los mandaron encuerados. ¡Qué tremenda humillación! Te pregunto, si dijeran tu nombre, ¿el enemigo se espantaría o se burlaría? No sé, nada más lanzo esa pregunta por la siguiente y sencilla razón. No solamente la trompeta, cántaro, antorcha encendida, tronarla, sonar la trompeta, era gritar. Al final de todo el pueblo tendría que gritar. Los 300. ¿Saben qué tenían que gritar? Por la espada de Jehová y también de Gedeón. Yo dije, no, ya Gedeón también se pasó. Dijo, quiero que mi nombre quede escrito. Era suficiente con gritar con la espada de Jehová. Pero dijo, y también agréguenle de Gedeón. Pero hay una razón muy importante. Quizás los madianitas, que eran idólatras, algunos no tenían en consideración el nombre de Jehová, pero sí de Gedeón. Gedeón el destructor. Si le queremos poner Gedeón el rompehuesos. Ah, caray, por la espada de Jehová y también de Gedeón. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. En ese momento. Y no vio Gohan, no. En ese momento. Por la espada de Jehová y también de Gedeón. ¿Te imaginas qué bonito? Por la espada de Jehová y también de René. Gloria a Dios, aleluya. Y que el enemigo temblara. Casi como escuchar a Mufasa. Imelda. Sería hermoso, ¿no? O por la espada de Jehová y también de Abraham. Y los demonios, ¿quién sabe quién es? Qué duro sería. Me llamó mucho la atención el verso 21, ya estamos finalizando. Dice que en este verso, que cada uno de los hombres, ojo, estaba firme en su posición. ¿Escucha? Cada uno de los hombres estaba firme en su posición, viendo cómo los madianitas huían despavoridos, aterrados. Y esto me llevaba a Santiago capítulo 4, verso 7. Por tanto, sométanse a Dios. Otras traducciones dicen, por tanto, obedezcan a Dios. Y mire lo que va a decir. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Resistir significa permanece de pie. Nada más. Yo he leído algunos libros de guerra espiritual, con los cuales no con muchos concuerdo. Hay algunas cositas que he aprendido y que he practicado también en su momento, pero de las muchas no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, es sal y dale una friega al diablo, no estoy de acuerdo con eso. Dice ahí, resiste al diablo. Sal y reprende a Satanás. No, sal y resiste al diablo. Sal y resiste. No pelees con él, no lo reprendas. Porque Satanás, o sea, reprendemos a alguien que ya está vencido. No sé si me explico. O sea, reprendo a alguien que no tiene potestad, que no tiene poder. Que la escritura, al final en Apocalipsis me dice que será lanzado al lago de fuego y se acabó, fin de la historia. Está vencido. Está vencido. ¿Cómo voy a atar a alguien que ya está vencido? ¿Cómo voy a reprender a alguien que ya está deshecho? Simplemente él sabe que está vencido, que está derrotado, que no tiene autoridad, pero va a hacer lo posible para llevarse la cantidad de almas que él pueda a través de engaños. ¿Cuántos dicen cuidado? Mire verso 22, los 300 de pie, tocando sus trompetas y con sus antorchas encendidas. ¿Y qué creen? Jehová provoca confusión, trastorna a los madianitas al punto de que comienzan a matarse unos a otros.
Recordará que no solamente había madianitas, había amalecitas y los del oriente. Yo me imagino que posiblemente uno empezó a hablar en tacataca y el otro cotocotoco y no se entendía. Dije, ¿qué está pasando? Escucharon trompetas, cántaros caer, antorchas, 300 antorchas, o sea, 100 de ese lado encendidas, 100 de este lado encendidas, 100 de este lado encendidas, trompetas sonando aquí, trompetas sonando allá, y de este lado se confundieron tanto que dijeron, viene un ejército numerosísimo, nos van a superar, nos van a aniquilar. Empiezan a correr, que no se dan cuenta quién es quién, y empiezan a matarse uno a uno. ¿Y qué creen? Los 300 con su trompetita y con su antorcha así viendo qué está pasando. ¿Y en qué momento peleamos nosotros? Y viendo cómo se están atravesando, Los que no se atravesaban corrían, huyendo. Qué poderoso es nuestro Dios. Los 300 de Gedeón comienzan a perseguir a los madianitos, aquellos que querían huir. Y miren, que Gedeón convoca a los de Efraín, los montes de Efraín, repito, eran 135,000, muchos estaban huyendo. Y Gedeón convoca a los de Efraín. Miren, mientras leía hoy en la mañana, precisamente mientras estaba repasando esto, me vino un pensamiento bien sabroso. Los madianitas, ojo con esto, los madianitas fueron los que compraron como esclavo a José el soñador. Y resulta que José el soñador tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Yo quiero pensar que cuando los de Efraín dijeron, los madianitas están huyendo, ¿nos pueden ayudar? Vamos a vengar todo el daño que le hicieron a nuestro padre. Estos no los van a pagar. Es nuestro momento. No estoy imaginando nada más porque quería meterle candela, ¿no? Estos salen, empiezan a perseguirlos, agarran a 2 príncipes madianitas, Oreb y Seb. Es bien interesante, bien curioso cómo es Dios, que tiene tantas atenciones en los detalles. Y dice que a Oreb lo matan, curiosamente, en una piedra que llevaba su nombre, la piedra, la peña de Oreb. Y ahí matan a Oreb. Al otro príncipe, a Seb, dice que lo matan en un lugar que tenía su nombre, el lugar de Seb. ¡Qué interesante! Ahora, ¿por qué pasa esto? No había peor humillación que morir en el lugar en donde tú levantaste para tu adoración. Esos lugares, la peña de Oreb, era para que cuando alguien pasara, adoraran, exaltaran al príncipe Oreb. Pero ¿qué creen? Cuando la gente pase por ahí dirán, aquí murió. Se acabó ese lugar, ese altar de adoración. Dirán, aquí murió. Cuando pasaban por el lugar de Seb, dirán, aquí murió. Se acabó el lugar de adoración. Continúan persiguiendo. Y ya ahí los dejo, 5 minutitos y nos vamos. ¿Listos para lo que Dios ponía con toda esta historia en mi corazón? Dile a la persona que tienes a un lado, dile, ahora sí, pon atención, dile. Si alguien está durmiendo, no lo despiertes, recárgalo en tu hombro nada más. Déjalo que descanse. Le decía una vez a algunos amigos, cuando yo veo gente dormida, digo, o no estoy predicando bien, o de plano tengo un don para arrullar a la gente y me quedo con el segundo, ¿eh? O sea, digo, sí estoy predicando bien, pero también tengo un don para arrullar. Pues, miren nada más, con esto los voy a dejar. ¿Recuerdan que yo les dije que todo el tiempo que estaba leyendo esta historia, mi corazón me jalaba hacia los 300? Piense conmigo imagine conmigo este escenario. Gedeón de por sí, les puedo decir una cosa, ya estaba haciendo algo trascendental. Oprimidos por 7 años, nadie se había levantado en contra de los madianitas, nadie. Gedeón estaba en el lagar, sacudiendo el grano, escondido. Y ahora tiene un ejército de 32,000 personas. Convocó a tantas personas. Obviamente la gente, estamos hablando que ya estaba hasta el hartazgo ya. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a Gedeón. Ya se levantó un valiente, venga, vamos a darle. Y Dios dice, no, 32,000 no. No quiero que al rato digan que fue por ellos mismos, por sus habilidades, por su valentía. No.
Dile que los temblorosos se vayan. Ahí nos dimos cuenta. 22,000. ¡Pum! Vámonos. Yo creo que los 10,000 dijeron, ah, caray, ¿cómo no me fui? Ya se empezaron a arrepentir y dije, híjole, ¿por qué no me fui con ellos? Gedeón, yo creo que para ese momento todavía le temblaban las piernitas y bueno, pero Dios me dijo, voy a confiar. El Espíritu, recuerden que el Espíritu de Dios vino a Gedeón. Y Jehová le dice a Gedeón, aún son muchos. Yo creo que Gedeón en serio se tronaba los dedos y ahora con qué me va a salir el Señor. Aún son muchos, llévatelos al arroyo y quedan 300. Ahí les va. Ahí les va. Agárrense fuerte para el bombazo. Yo me imagino que la estrategia pudo haber fracasado. Alguien diría, es imposible, pastor. Dios ya les había dado la victoria. Satanás dice que anda como león rugiente. ¿Pero escuchó? Como león rugiente. No es un león. Solo hay un león y es el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Satanás siempre le encanta imitar. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no tiene dientes, pero su rugido puede atemorizarnos al punto de distraernos, al punto de dividirnos. Esto es, Satanás no tiene autoridad si no les dada por Dios para hacer daño. Pero ojo, él puede mover sus piezas, él puede mover a sus demonios para causar discordia, para causar división, para causar pleito, enemistad, chisme, contienda entre su propio pueblo. Y que la estrategia que iba a funcionar se detenga. Imagine si los 300 no los hubiera culpado. Yo estoy en los 300 ahorita. Recuerden, yo estoy en los 300. Si yo fuera uno de esos, quizás hubiera sido el primero en decir a otro, no a Gedeón, a otro le hubiera dicho, está loco Gedeón. ¿No se da cuenta que yo tengo una esposa y que tengo hijos? ¿Y me va a llevar a matarme? Gedeón está loco. Yo no voy a seguir a un líder que está súper chiflado. Yo no voy a seguir a un líder que me va a llevar a la muerte. ¿Se imaginan si esos comentarios estuvieran fluyendo en los 300? Les aseguro que no hubiera quedado nadie. Nadie. No hubiera quedado nadie. Nadie hubiera quedado. En Santiago capítulo 3, apenas el día miércoles vimos el peligro de una lengua no dominada. También vimos el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría. Y ojo, ¿sabe cómo la describe Santiago? A la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Nuestra sabiduría, la sabiduría humana, es terrenal, animal y diabólica. No voy a exponer eso, ya lo hicimos el día miércoles. Pero hay una sabiduría, y es la sabiduría de Dios. ¿Sabe qué características tiene la sabiduría de Dios? Nos lo dice Santiago en el capítulo 3, es pura, pacífica, amable, dócil, misericordiosa, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. ¿Sabe, familia? Necesitamos llenarnos más y más de la sabiduría de Dios. Estoy seguro que Gedeón tenía la sabiduría de Dios. ¿Cómo no? Si dice que el Espíritu vino a él. Esto edítenlo porque esto es para la iglesia, no es para los que lo van a ver en YouTube. Familia, Satanás está atacando. Desde el año pasado nos ha tendido varias mordidotas, algo bien, algo bien. Nos ha tirado con todo. Y me refiero a la iglesia. Me refiero a los líderes de la iglesia. Me refiero a los pastores de la iglesia. Nos ha tirado con todo. ¿Se va a detener? Probablemente no.
pero hay alguien que al presente lo detiene, y es el Espíritu Santo. Pero aunque no tiene dientes y no nos va a lastimar, su rugido puede atemorizarnos y puede crear división. Llenémonos de la sabiduría de Dios. Llenémonos de la sabiduría de Dios, que es pura, pacífica. Si alguien cree que siente enemistad, coraje, envidia contra otro, ojo, quizás no lo vamos a reconocer públicamente, no lo culpo, es difícil. Recuerden que una vez les dije que los celos es uno de los pecados más comunes en el ser humano, pero los menos confesables. Pero la sabiduría de Dios es pacífica. Si alguien siente enojo, resentimiento, coraje contra alguien, deje que la sabiduría de Dios venga a su corazón. Y dice Romanos capítulo 12, verso 18: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos.